Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Vial de 1828 Histoires de Parfum en su, edición Vial, ya lo sabéis porque estoy hablando, os presento lo que es un Discovery Set, que ya veréis al final, muy chuli él. Y en fin, lo que toca ahora, tengo aquí el cartoncito en la mano, por supuesto, porque aquí es donde vienen todas las notas contenidas, bueno, las más importantes, y toca atizárselo, así que vamos a dejar que salga, y vamos a dar lugar a esta pedazo de aproximación para que veáis que es un producto completamente original. Histoires du Parfum, aquí tenemos 1828 y nos va a transportar a la imagen del señor Julio Verne. Así que ya estáis viendo que aquí os doy aquí un poco la vueltecita para que veáis que es un producto completamente original, que el hecho de aproximar los viales es siempre por el mismo, para que veáis la originalidad que tienen. Bien, a la silla con esta 1828 Julio Verne. Con un corazón de nuez moscada y pimienta, cedro, vetiver, pino e incienso en el fondo de la fragancia. Precio que luego se me olvida, pues aproximadamente, ya sabemos el rango, pues unos 80 euros, 100 euros, 60 mililitros, 65, por ahí, de ahí para arriba, dependiendo de lo que queráis en el botellón. Bueno, pues es una maravilla, me encanta. La empresa la cataloga como una Hespéride, es fantástica. Volvemos al nuevo concepto de que nos dicen que lleva pomelo y que lleva también cítricos, por no especificar tampoco los cítricos que lleva, pero bueno, es fácil de adivinar los cítricos que pueda llevar. Pero es que es tan sumamente chispeante, se mantiene absolutamente durante todo el tiempo. Aquí tenemos pues unas 8 horitas, con calor sí que se va a retraer, cuidado, porque esta es un poco peligrosa y engaña. Así que parece en invierno no hay ningún tipo de problema, te dura las 8, pero aquí sí que nos encontramos que se retrae demasiado con calor y llega a unas 6, pero es que es su impronta, su ADN tan sumamente fresco y chispeante que de verdad es otro concepto. El eucalipto es fantástico y está combinado de una forma magistral con eso que denominan cítricos, y yo también incluyo ya el pomelo, porque claro, pobrecito mío, no deja de ser un cítrico. Nos quieren llevar a través del viaje de Julio Verne, rendirle un homenaje y decirnos que nos hacen esta fragancia con toques acuáticos y cítricos que son soberbios. Es hermosa, bien hecha, fresca, si es que es lo que a mí me gusta. ¿Cómo no me va a gustar a mí algo así de bonito? Es perfecta, es muy estival, sobre todo de verano, por eso digo que mucho ojito, porque engaña, puede parecer que tal, pero luego, sobre todo porque lleva un concepto de eucalipto, pero ojo que no es un concepto de eucalipto o Old Spice. Esto es otra historia. Notas el eucalipto en la salida, pero luego te dice hasta luego, me voy poco a poco, porque la elaboración de este eau de parfum es sumamente lenta, entonces es una progresión olfativa completamente distinta. El incienso del fondo, y tengo que hacerle un paréntesis ahí, porque sí, a pesar de que lleva el cedro, vale, de acuerdo, pero sobre todo me interesa el incienso, porque el incienso no es algo que digas, es el típico incienso de iglesia, oscuro, mirreico, no. Este incienso es un incienso que está, pero no percibes prácticamente, es una cantidad y una concentración sumamente baja, con lo cual no es algo que digas, oh Dios mío, qué pestazo de incienso, ni nada de eso. No tiene nada que ver, el hecho de que yo diga y que veáis que en las notas cuando consultéis, por si os puede interesar, el hecho de que lleva incienso, que sepáis que el incienso casi no se nota, o sea, es como digo, la vainilla no se nota, así que me da igual, pues esto pasa lo mismo, el incienso no se nota, me da igual. Yo lo percibo, pero es que es tan sutil, es tan sumamente sutil que no os vais a salir ni muchísimo menos espantados de esta Julio Verne, bueno, la inspiración de Julio Verne, por supuesto, pero que es perfecto el incienso ahí. Y ahora sí, el cedro, el vetiver y el pino juegan una baza sumamente importante en el fondo, ¿de acuerdo? Todo lo contrario a lo que pasa con el incienso, que está ahí testimonial, dando quizás un pelín más de fijación, pero realmente aquí la baza, el incienso, nos olvidamos y nos quedamos con el pino, el vetiver. Qué cosa más bonita de vetiver, qué matojo más hermoso, más bien currado, pero el pino es espectacular. Y ojo, porque tampoco nos vamos a encontrar con una fragancia que huela a pino. Es herbal en un concepto completamente global y está todo sumamente bien estructurado y lo suficientemente bien construido como para que
el pino se note lo suficiente, el vetiver se note lo suficiente y todo el resto de notas vayan notándose poco a poco, pero sin estar ninguna imperantemente predominando durante toda la fragancia. Fijaros hasta dónde es el punto, porque aquellos que conocéis sobradamente, pues sobre todo a la hora de la cocina, la nuez moscada, que es sumamente concentrado el olor, que puede ser hasta incluso molesto, que la estás rayando y en un momento determinado dices, ¡ah, qué bien huele, que me gusta, que me gusta, que me gusta! Y luego dices, Dios mío de mi vida, qué hartazón de nuez moscada. Bueno, pues aquí es simplemente una brizna de nuez moscada. Perfecta para no notarla prácticamente, saber que está, pero que no se empalague ni se ponga pesada, pues que cuando a mí me toca rayar para algún guisocio o cualquier cosa un poco de nuez moscada me vuelvo loco porque digo, Dios mío de mi vida, qué pestazo que ya me he pasado yo con la cantidad. Pues no, esto huele súper rico. Señoras, señores, que este viaje de Julio Verne es súper chulo, ¿de acuerdo? Que es recomendable 100%. Lo bueno es que no necesita tampoco, y hay que ser franco, una aplicación, una reaplicación y una reaplicación. No, al contrario, llega a sus 6 horas, estoy hablando de calor, llega a 6 horas, pues te la coges, te la vuelves a dar y quedas tan ricamente. Viste muchísimo, ¿eh? Muchísimo. O sea, es elegantona que te mueres. Pero es que esto te lo puedes poner perfectamente y podría ser una sport perfecta. De verdad. De esto que sales del gimnasio. Bueno, antes de salir del gimnasio te coges y te duchas. ¿Vale? O si no sales corriendo porque vives cerca del gimnasio y dices, me das que me voy a mi casa y me ducho. Bueno, pues vas a tu casa o te metes en el gimnasio y la ducha. Te duchas, ¿vale? Da igual dónde. Te duchas. Te aplicas esto y te quedas hecho un marqués. Porque es que es muy... Ese es el concepto que yo realmente le daba. Este Julio Verne hacía mucho deporte con sus libros, bueno, él no lo sé, pero a sus personajes los ponía a correr y esto está muy chulo para cuando sales del gimnasio, pegarte ahí tu trancazo, de esta esencia fantástica, 1828 si mal no recuerdo, porque como esta empresa trabaja con fechas, pues a uno se le va la pelota, pero yo hago así, abro y es 1828, correcto, estaba bien la fecha. Bueno, pues 1828, salió un Willy por ahí, 1828, deportiva de la firma Les Histories du Parfum, o de Parfum, o como se diga, ¿qué más da? ¡Hala, venga, alegría! Señoras, señores, de verdad que encantado de poder presentaros estas fantásticas fragancias personales, porque son personales, pero que tengo que decir, cuando son personales, lo digo, esto, ojito, que huele un poco tal, pero estas son a nivel, bueno, hay una que ya he dicho, ojito, que es personal, pero esta le gusta a todo el mundo. Parezco el tonto del cartón con el cartón en la mano, pero es que, perdonadme, pero si cojo el vial es que va a ser todavía más absurdo porque no se va a ver nada. Aquí por lo menos estáis viendo cómo es el logotipo de la firma y cómo hacen las trazas y todo lo que es el diseño de logotipo de la firma. Es que son así, o sea, es que es tal cual, son un montonazo de cuadritos y esa se la gastan así. Bueno, pues señoras, señores, que encantado de estar con todos vosotros. Me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le des al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido, como siempre, ya lo sabéis. Nos vemos enseguida.